Apéndice. La pieza perdida del rompecabezas de la curación. En los capítulos anteriores se ha hablado mucho sobre la importancia de oxigenar el cuerpo y lo más importante, llevar oxígeno al torrente sanguíneo para que la sangre la pueda transportar a las células y los tejidos. Sin embargo, hace falta un aspecto crítico, no solo en la curación a través del peróxido de hidrógeno o del ozono médico, sino de hecho también de todas las demás modalidades de curación. Esta podría ser la pieza que falta en el rompecabezas de la curación y es la respuesta a la pregunta ¿por qué algunas personas se curan mientras que otras no? La respuesta puede ser una de las lecciones más importantes que aprenderá en este libro, dado que las terapias bioxidativas inundan la sangre con oxígeno y lo envían eficazmente a la sangre, lo cual a su vez lo transmite a las células, y dado que un nivel elevado de oxígeno en los tejidos crea un ambiente que mata a los virus, bacterias dañinas, agentes patógenos, toxinas y microorganismos causantes de enfermedades, al mismo tiempo que revitaliza las células normales. ¿No debería curarse todo el mundo? La respuesta es sí, pero solo si las células son capaces de recibir el oxígeno que transporta la sangre. Si las células están abiertas, pueden recibir el oxígeno y entonces el cuerpo está preparado para curarse a sí mismo. Si están cerradas, no pueden recibirlo y por consiguiente el cuerpo no puede curarse. Es tan sencillo como eso. Así pues, ¿qué provoca que las células se cierren? En dos palabras, el estrés. Ya se piensa. Acá yo hago un disclaimer. Para eso están los ejercicios de respiración, porque calman el sistema nervioso y oxigenan el cuerpo. Y es más barato todavía que el peróxido de hidrógeno. Sigo. Ya sé que piensa que ya ha oído todo lo que necesita saber sobre el estrés, pero esta es una explicación dada por un biólogo celular de Harvard que ha pasado toda su vida estudiando el comportamiento de las células. Cuando entienda este simple concepto, comprenderá profundamente cómo en verdad ocurre la curación, en especial a través de la terapia de peróxido de hidrógeno. Para explicar con claridad este concepto se requiere hacer una breve introducción al sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, SNA, se compone del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático. Bajo circunstancias normales, cada célula individual está bajo la influencia del sistema nervioso simpático, el cual gobierna la digestión de los alimentos, el flujo de sangre a diferentes partes del cuerpo, la secreción de la glándula salival y la absorción de los nutrientes. El sistema nervioso parasimpático permite que los órganos funcionen adecuadamente. Cuando actúa bajo el sistema nervioso parasimpático, la célula está abierta, es decir, es capaz de recibir oxígeno, absorber nutrientes, deshacerse de los productos de desecho y está respirando, dividiéndose, multiplicándose y haciendo todo aquello que realizan las células sanas. En este escenario, siempre que la célula está abierta, la terapia bioxidativa funciona porque la célula es capaz de recibir oxígeno. El ser humano promedio actúa la mayor parte del tiempo bajo el sistema nervioso parasimpático. Sin embargo, la otra parte, el sistema nervioso simpático, se activa en el momento justo. Y ese momento justo es el estrés. Cuando se está bajo circunstancias estresantes o en un estado mental estresado, el sistema nervioso simpático actúa y sus células entran en el modo de autoprotección, de lucha o huida, lo que provoque puede ser un hecho externo, como un oso pardo. Lo que provoque puede ser un hecho externo, como un oso pardo o ver a su jefe o a su pareja enojados, el cual activa el botón de pánico de su cerebro. O el desencadenante también puede ser las emociones, como la preocupación, la duda, el miedo, la ansiedad, los pensamientos o los recuerdos. Cuando su sistema nervioso autónomo entra en modo simpático, el flujo sanguíneo se retira del tracto gastrointestinal, de la piel, de las pupilas se dilatan, el ritmo cardíaco aumenta, la sangre se desvía a los músculos y el cuerpo entero entra en alerta máxima. En el momento en que esto sucede, las células se cierran, preparándose para la lucha o la huida. Gran parte del cuerpo
Gran parte del tiempo el cuerpo está funcionando bajo el sistema nervioso parasimpático y solamente cambia el sistema nervioso simpático en momentos de estrés. Pero si se lleva un estilo de vida estresante y el cuerpo funciona frecuentemente bajo el modo simpático de lucha o huida, sus células permanecen cerradas y durante estos ratos son incapaces de recibir suficiente oxígeno, sea el del aire que respira, de una cámara de oxígeno hiperbárica o el de terapia de ozono o el de peróxido de hidrógeno ingerido o inyectado. Y cuando las células se ven constantemente privadas de oxígeno, se crea un ambiente en su cuerpo que es susceptible a la enfermedad, porque los microorganismos que causan enfermedades son anaeróbicos, aparecen y se desarrollan en zonas con bajos niveles de oxígeno. Tenga presente que el laureado premio Nobel Dr. Warburg una vez dijo: prive a una célula del 35% de su oxígeno durante 48 horas y puede volverse cancerosa. Ver capítulo 2. Según Bruce Lipton, renombrado biólogo celular de la Universidad de Stanford, autor de The Biology of Belief, la biología de la creencia, y una autoridad en enlazar ciencia y espíritu, la diferencia entre una célula cerrada y una abierta, es decir, en un modo de crecimiento, es que la célula que está en modo de crecimiento es inmune a la enfermedad. Cuando una célula entra en bloqueo, en modo de lucha o huida, no está recibiendo oxígeno, ni absorbiendo nutrientes, ni está eliminando adecuadamente los productos de desecho y no está funcionando de la forma en que normalmente debería funcionar. Si la célula permanece en este estado por un corto periodo de tiempo, los efectos son intrascendentes. Es por eso que una pequeña cantidad de estrés en la vida pocas veces conlleva a problemas de salud, pero si la célula permanece en el modo cerrado de lucha-huida durante un largo periodo de tiempo, se convierte en una célula enferma. La razón principal es la falta de oxígeno. Cuando alguien elige permanecer en una situación estresante o en un estado mental de estrés, esto es equivalente a sofocar su cuerpo y privarlo del elemento que más necesita para sobrevivir. Resulta entonces sorprendente que el estrés se considere mortal. Da igual cuánto oxígeno inhale o consuma, si sus células están cerradas no beneficiará a su cuerpo de nada. Es por eso que el estrés es mortal, sin importar qué modalidad de curación elija. Conozco personalmente a un practicante de medicina tradicional china que también era maestro en el arte de curación del Qigong. Cuando vivía en China, una abogada americana que tenía un cáncer avanzado se desplazó hasta allí para ver si la podía curar. Él le enseñó a hacer ejercicios de Qigong, los cuales han demostrado curar el cáncer durante siglos. Después de varios meses de hacer ejercicios, ella acudió a someterse a un examen físico y no había ni rastro del cáncer. Cuando le contó al maestro que volvía a Estados Unidos, él le pidió que todavía no se fuera porque era consciente del estilo de vida estresante que ella llevaba y aún no había aprendido a distanciar sus emociones de las situaciones estresantes. Pero ella insistió, volvió a su casa a Los Ángeles y reanudó su práctica de derecho. Cuando volvió el estrés, también regresó el cáncer. Aunque la mujer continuaba haciendo los ejercicios de Qigong, su condición empeoraba. Entonces planeó volver a China, pero antes de que pudiera hacerlo, murió. Esta historia subraya el hecho de que si el estrés domina la vida, las células enfermarán y permanecerán enfermas porque están frecuentemente cerradas sin ser capaces de recibir ni absorber ningún remedio que les dé. No hace falta decir que estar tranquilo o un estado mental feliz, libre de estrés, preocupaciones, dudas, miedo, ira, resentimiento, culpa y ansiedad es el estado ideal. Algunas personas dicen que es un desafío mantener este estado mental todo el día debido a sus circunstancias personales y a su entorno, pero este no es el caso. El estrés no lo causan las circunstancias externas. En la investigación que realizó en la Universidad de Stanford, el Dr. Bruce Lipton fue capaz de probar en el laboratorio que son las creencias equivocadas, las que a menudo residen en nuestra mente subconsciente, las que crean el estrés en nuestro sistema nervioso autónomo. Estas creencias equivocadas hacen que interpretemos nuestras circunstancias como estresantes, incluso cuando no lo son. El estrés sencillamente es una interpretación de una imagen interna que nos mueve al sistema nervioso simpático y hace que nuestras células entren en modo de autoprotección o de lucha o huida. Cada persona reacciona en forma distinta ante un estímulo determinado, una imagen interna, dependiendo de las creencias que yacen en el subconsciente. Algunas veces
denominado memoria celular. Por ejemplo, imaginemos a un hombre llamado Jim, al que le dan una tremenda cantidad de responsabilidad en su trabajo. Si tiene creencias destructivas que distorsionan la manera en que se ve a sí mismo y a la vida, encontrará esta situación extremadamente estresante. Estas creencias destructivas podrían ser que es antipático o que no es suficientemente bueno o que tiene que ser perfecto para que lo aprecien. Normalmente estas ideas residen en la mente subconsciente y Jim quizás no sabe por qué están ahí. Aún así hacen que reaccione a las circunstancias externas de manera que crea estrés. Por otro lado, Mike, que recibe la misma cantidad de trabajo, puede ser que no encuentre la situación estresante porque a diferencia de Jim no tiene creencias malsanas que distorsionan la manera en que ve sus circunstancias. Así pues, la clave para manejar el estrés en forma adecuada no es necesariamente alejarse de las situaciones estresantes, sino neutralizarlas. Las creencias equivocadas que hacen que de entrada se interprete de entrada una situación como estresante. Aunque hay formas beneficiosas de eliminar el estrés, como hacer respiraciones profundas, yoga, tai chi, meditación, etc., y que sin duda es útil practicarlas antes, durante y después de la administración del peróxido de hidrógeno para lograr un envío máximo de oxígeno a las células, estas no eliminan las causas subyacentes del estrés. Tampoco modifican la forma de responder ante el estrés. La próxima vez que alguien se enfrente a la misma situación, volverá a experimentar estrés porque la creencia equivocada sigue allí. Existen terapias que ayudan a identificar las creencias equivocadas que causan estrés y eliminarlas, pero normalmente suponen una gran inversión de tiempo y dinero. Pero teniendo en cuenta que el estrés por sí solo puede hacer enfermar, dejando de lado la dieta, la herencia, los factores ambientales, virus, agentes patógenos y microorganismos, y hace que siga enfermo, aún usando el ozono médico o el peróxido de hidrógeno, vale la pena buscar la mejor terapia disponible. Toda verdadera curación es imposible sin un control eficaz de estrés. Hay un método sencillo y extremadamente económico de eliminar su causa subyacente sin tener que someterse a una serie de sesiones de terapia sin gastar tiempo, tratando de identificar las creencias equivocadas que lo causan. Este método las neutraliza y se enseña en el libro El principio de la manifestación más grande del mundo, de Carnelian Sash, www.greatmanifestationprinciple.com. En él también aparece información documentada y convincente sobre los factores que se pueden aprender, los cuales conducen a la recuperación espontánea de la enfermedad, generalmente sin intervención médica. Esta información revela un poderoso principio que cuando se aplica correctamente lleva al individuo a un nivel en el cual la enfermedad desaparece.